Sí, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor. Transforma. Sigue transformando. Renuévanos, Señor. Sigue poniendo tu corazón en nuestras vidas, Padre Santo. Aleluya. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Muchas gracias, Señor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimirme y perdonar a todo aquel que sea acerca. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio
Todos juntos. Aleluya, Salvador, Jesús, Jesucristo, en aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Para ti es toda adoración, Señor. Tú te lo mereces todo, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú has transformado nuestras vidas. Pon en nuestra boca, Señor, palabras también de vida para los demás que aún no te conocen, Señor. Que seamos luz en medio de esta ciudad, Padre Santo. Aleluya. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Yo necesito yo lo necesito. Lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré
Jesús. Aleluya, aleluya, Señor. Muchas gracias. Sí, aleluya, Jesús. Sí, Jesús. Amén. Así es. Amén. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Para ti toda adoración. Aleluya. Para mí es un ejemplo la vida de Pablo. Qué transformación más grande hizo el Señor. Qué cosa tan grande puede hacer con nosotros cuando somos transformados profundamente. Jesús transforma. Ahí mismo los ladrones que estaban, los malhechores, en la cruz al lado de Jesús, uno de ellos dijo: Señor, reconoció, otro no. Nosotros tenemos la oportunidad de reconocerlo, pero es voluntario. Seguramente, a lo mejor la mayoría ya lo hemos hecho, quizás otros no, pero necesitamos que continuamente el Señor siga transformando nuestras vidas, que renueve, que renueve, que renueve, que renueve, que renueve. Hermanos, vienen tiempos difíciles para España, lo estamos escuchando. Agarrémonos al Señor, dejemos que el Señor siga transformando nuestra vida, que renueve. Y habla, abre tu boca de que Jesús transforma vida. Príncipe de paz, el pan de vida, Jesús, el buen pastor. Tu amor transformó mi vida. Eres merecedor de toda adoración. Jesús, Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Jesús, mi Salvador. Único mediador para salvación. Jesús, gracias por tu amor. Mi Salvador, único mediador para salvación. Jesús.
adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, Reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible,
tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Él ha resucitado, Él vive y Él vendrá por su pueblo. A Él toda la adoración, a Él sea la gloria, los siglos de los siglos. Amén, Señor, te esperamos con gozo, Señor, a que tú vengas. Amén, pueden tomar asiento. Aleluya, Jesús. Vamos a continuar con la serie que nos está ocupando desde hace algunos meses, estos hechos de los apóstoles, o como nosotros lo hemos llamado, basado en hechos reales. No hemos cantado cualquier cosa, hemos cantado la verdad, hemos proclamado lo que nuestro corazón sabe y lo que nuestra mente ha llegado a entender. Yo os invito a que vayáis conmigo a Hechos 23 y hoy vamos a hablar de Dios y las circunstancias. Dios y las circunstancias. Y permitidme que lea algunos de los versículos que forman la base de los pensamientos que vamos a tener hoy y que es del versículo 12 al 22. Voy a leerlo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al tribuno
porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándole aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le habían dado aviso de esto. Muy bien, queridos, yo me imagino que muchos entre nosotros hemos descubierto por nuestra propia experiencia que la vida puede dar un giro muy brusco en cualquier momento. Las cosas pueden ir relativamente bien y de repente algo inesperado, algo horrible nos sucede. Alguien a quien amas se muere, o quizás es afectado por una enfermedad terrible. A tu casa te llega una factura inesperada que te asusta. De pronto te quedas en paro, o tu cónyuge te dice: chato, ya he oído el final de la frase por ahí, ya no te quiero, ya no te quiero. Esos tiempos son como un puñetazo en el estómago de los que te dejan cao. Y la pregunta que más viene a la mente es: ¿por qué a mí? ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? Para ser justos, también es cierto que puedes estar en medio de una gran lucha y de repente todo cambia mejor. La persona que pensabas que no se recuperaría de repente progresa de forma inesperada y te quedas sin herencia. La puerta cerrada se abre, el embarazo al que habías renunciado llega de pronto, o recibes un regalo inesperado o un trabajo buenísimo que te trae una nueva oportunidad que nunca te habrías imaginado. Esos son tiempos de gran alegría y ahí generalmente no se pregunta: ¿por qué a mí? Más bien, sí, que siga así, ¿verdad? Esta mañana vamos a enfocar nuestra atención en este texto y vamos a ser testigos de las circunstancias cambiantes en la vida del apóstol Pablo, y también se nos enseña algo de lo que es la maravillosa providencia de Dios. Yo quiero que os quedéis con la palabra providencia, porque también hemos cantado esta mañana sobre ella. Pero antes de hablar de providencia, hemos de asistir a una conspiración que se está fraguando para acabar con la vida del apóstol. La última vez que vimos a Pablo todavía estaba en la cárcel, pero el Señor le había asegurado que iba a proclamar el Evangelio, el mensaje de la salvación por Cristo en la ciudad de Roma. Lo que Pablo no sabía era que más de 40 terroristas estaban confabulándose por medio de un juramento y que planificaban asesinarlo. Yo no sé si vosotros habéis tenido esa experiencia de que os quieran asesinar, a no ser que vengáis de Colombia. No sé, a mí me ha pasado. Y luego yo no fui a ese sitio y luego de años el que quería pegarme un tiro me dijo: Natanael, si hubieras ido, yo te hubiera matado. Menos mal que me lo dijo él y no otro, ¿no? Es una sensación rara. ¿Sabéis? Por una parte, el sueño máximo de Pablo de testificar en Roma y la pesadilla de que quieren matarte. Esas dos cosas conviviendo. Es decir, tú consigues aquello que tanto anhelas, pero las circunstancias te impiden disfrutarlo, llegar a eso, gustarlo. ¿Por qué querían matar a Pablo aquellos hombres? El texto no nos da una explicación directa. Podría ser que Pablo hubiese sido considerado un traidor por abandonar la fe judía. Pablo
no era solo un seguidor de Jesús como muchos otros, sino que estaba llegando a los gentiles y los estaba atrayendo a la luz de Jesús, a la fe en Jesús. Quizás estos hombres creyeron la historia de que Pablo había introducido a un gentil en el área del templo. Tal vez se sintieran frustrados por lo que percibían como una falta de justicia. Si el gobierno romano no castigaba a Pablo, ellos iban a tomar el asunto en sus propias manos. Y eso es lo que hacen hoy en día todo tipo de grupos extremistas o radicales, y menos extremistas también. ¿No fue ayer que hubo una demostración delante del Tribunal Superior de Justicia para presionar y decir, nosotros no creemos en que seáis justos? Gente que se quieren tomar la ley por sí mismos. Todo el separatismo nos lo muestra también. El texto nos dice que estos hombres hicieron un juramento. En esencia, se dijeron a sí mismos, seamos malditos si no cumplimos con nuestro voto. Y juraron que no iban a comer hasta que cumpliesen sus objetivos. Y parece ser que tuvieron que comerse sus propias palabras o volver a comer otra cosa, porque ellos no pudieron cumplir su juramento. La conspiración era simple y me recordó a lo que le sucedió al asesino del presidente Kennedy. Ese hombre había sido arrestado, pero cuando lo trasladaban a juicio, un tal Ruby salió de la multitud y lo asesinó. El plan urdido en contra de Pablo fue muy similar. El Sanedrín, el consejo, tenía que solicitar otra reunión con Pablo y cuando lo llevaran a la reunión lo iban a matar. Era una alianza harto extraña. Los terroristas o extremistas y el Sanedrín, que era el consejo más alto, más respetado de la justicia y de la religión judía. Queridos, el odio, el pecado, el miedo hacen que las personas cometan cosas, digan cosas y hagan cosas que en un momento nadie soñó que era posible. Y a mí, de alguna manera, todo esto me suena, ¿no? Estaba pensando en esto y digo, ¿y la banca y el Tribunal Supremo? Capitalismo brutal en alianza con nuestros defensores. Es algo que realmente no casa bien, ¿verdad? Es curioso, pero la religión, volviendo a nuestro texto, muchísimas veces no se siente obligada a obedecer a una moralidad estricta o por lo menos clara de la misma manera que lo hacen los simples mortales. Cuando pretende estar defendiéndose o intenta destruir al supuesto enemigo, puede convencerse a sí misma que la defensa de su verdad, que para ellos es la verdad, los dispensa de cualquier atisbo de moralidad. Fijémonos que el día después de la reunión con el Sanedrín, estos 40 hombres o más de 40 deciden defender supuestamente el honor de Dios y del santuario. Y lo hacen llevando un juramento a cabo delante de Dios, todo muy solemne, muy religioso, que los ata a la promesa de no comer hasta haber asesinado a Pablo. Es decir, aquellas personas hacen algo supuestamente por Dios, en la presencia de Dios. Hacen un juramento solemne de mentirle al tribuno y acuerdan quebrantar la ley de Moisés asesinando a un hombre en el nombre de Dios. Realmente yo me he fijado que en este teje-meneje rompen 5 de los mandamientos. De los 10, 5 los quebrantan en nombre de Dios. Y esto es religión pura y dura. La religión, sabéis, sabe encontrar un camino para hacer parecer o creer que un crimen pueda ser algo santo y algo noble. Pensemos en los musulmanes radicales de hoy en día, o en la historia manchada de sangre derramada en las cruzadas. Ahora, lo que sí era un crimen era utilizar el nombre de Dios en vano para llevar a cabo aquel acto. Allí se involucraron libremente el sumo sacerdote y los ancianos, dado que tenían que dar su visto bueno, porque eran ellos los que tenían que pedir hablar de nuevo con Pablo para ponerlo en el disparadero y que los asesinos llegaran hasta él. Y sabéis,
precisamente esos sacerdotes y esos ancianos son los que poco después iban a estar delante del gobernador Félix diciéndole que perseguían a Pablo porque Pablo supuestamente había quebrantado la ley. Y ellos, mentirosos, prevaricadores y asesinos en potencia. Eso no lo veían. La religión nos hace ciego para algo así. Se parecen muchísimo en su forma de actuar y de pensar a aquello que en la historia nefasta de nuestra pobre España se llamó la Santa Inquisición. No solo te quitabas de encima a gente de otra fe, sino también a competidores, a personas que no te caían bien, a herederos de grandes fortunas, y el miedo y el terror imperaban en todo el país en el nombre de Dios. ¿Cuántas barbaridades en el nombre de Dios? La fe o la religión se utiliza muchísimas veces como alibi para perseguir asuntos propios o para sostener una posición sectaria o sencillamente para apuntalar nuestras propias opiniones o inclinaciones. Y eso es una aberración. Queridos, la religión o la supuesta fe como medio para conseguir dividendos políticos, para llegar a conseguir asuntos materiales o personales, sean del tipo que sean, es una perversión tremenda. Porque si algo tiene la fe, es que nos une a Dios y nos soluciona el problema del pecado, no lo demás. Si hay algo que la fe cristiana obtiene, es eso de que Jesucristo vino a traernos el perdón de los pecados y la paz con Dios Padre, como hemos cantado en esta mañana. Todo lo que sea más que eso, tenemos que estudiarlo a la luz de las Escrituras. Cuando leemos algo así, como está escrito en Isaías 53, dice, pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Se nos está hablando de la victoria definitiva de Jesús sobre el pecado. Herido por nuestras rebeliones, pero seguimos rebeldes. Molido por nuestros pecados, pero seguimos pecando. Castigado por nuestra paz, pero seguimos luchando. Sufrió llagas por nuestra sanidad, pero seguimos enfermos. ¿Os dais cuenta? Amados, la tensión entre lo que vendrá, lo definitivo en la eternidad, y lo que es decir, lo temporal, no se disuelve por la superfe ni por nada similar, sino que se soporta por medio de la fe en un Dios de amor que ya lo hizo todo para abrirnos el camino hacia la salvación. Ahora vamos a hablar de la providencia de Dios y cómo se nos presenta aquí. En un punto la historia se pone muy interesante y se nos cuenta, como antes leímos, que el hijo de la hermana de Pablo llega a la cárcel, habla con Pablo, Pablo lo manda al tribuno, el tribuno se entera de la historia y allí comienza la historia de una forma nueva. Es curioso, ¿no? Ese es el único lugar en la Biblia donde escuchamos algo sobre la familia de Pablo. Hasta ahora no sabíamos que él tenía una hermana o un sobrino. Y claro, cuando eso aparece hay muchas preguntas que nos gustaría hacer aquí. ¿Eran algunos de su familia creyentes? ¿Eran hostiles a su nueva fe? La mayoría de la gente creen que él fue repudiado por su familia y que se cortaron los lazos de comunión por el hecho de que Pablo había renunciado a la fe judía, pero ese argumento no es sostenible sin más. ¿Cómo se enteró su sobrino de la conspiración? ¿Cómo llegó allí? ¿Por qué le creyeron? Nuestras respuestas a estas preguntas solo pueden ser puramente especulativas. Y es posible que este joven, y debe de haber sido bastante joven, porque el versículo 19 se nos dice que el tribuno lo tomó de la mano, es decir, tenía que ser bastante jovencito. Probablemente él escuchó algo de los planes contra su tío. El tribuno, después de haberlo escuchado, tomó medidas y Pablo fue sacado de la zona de peligro en la misma noche. Se nos cuenta que una escolta de 470 soldados romanos lo acompañaron a Cesarea. Los terroristas no podían llegar hasta Pablo.
Algunas personas con una historia así podrían pensar que Pablo tuvo suerte, ¿verdad? Pero eso no es un pensamiento bíblico. A lo largo de toda la Escritura se nos dice que Dios controla las circunstancias de la vida. Y a mí me gustaría que tú ahora dijeses una cosa conmigo antes de meternos en materia. Que tú digas, Dios controla las circunstancias de mi vida. Eso es muy fuerte, queridos. Entonces, la Biblia enseña que no existe tal cosa como la suerte. Dios está encargado de todo. La teología llama eso providencia, es decir, Dios lo ve venir. Y dejemos que la Biblia nos hable por medio de algunos versículos. Vamos simplemente a escuchar Proverbios 16. Ahí se nos dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Lamentaciones 3. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? El mensaje es simple. Dios está supervisando las circunstancias de la vida. Dios está supervisando las circunstancias de tu vida. Es más, Dios no solamente se encarga de supervisar las circunstancias a un nivel personal, sino que no deja que la historia de los pueblos se desmadre. Escucha lo que dice el Salmo 33. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Daniel 4. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, sino que Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Pero en medio de todo, también tenemos como pueblo de Dios una promesa muy valiosa y consoladora en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Gracias, Señor. Detrás de todo hay una providencia divina. Nada se está desmadrando por sí solo, ni siquiera lo que pasa en la política, ni lo que pasa en el mundo, ni lo que pasa en la ética, ni lo que pasa en las escuelas, ni en el trabajo. Nada va rodando solo. Dios está detrás y Dios tiene una mano sobre los que son, parte de su pueblo. Lo que estos versículos nos enseñan es que el sobrino de Pablo estaba en el lugar correcto en el momento justo porque Dios lo puso allí. Y esto no fue una casualidad, era Dios trabajando para proteger a su siervo Pablo. Nosotros descubrimos ejemplos de la providencia de Dios en toda la Biblia. Uno de los ejemplos más claros es el de José. Considera las supuestas coincidencias en la historia de aquel joven. Cuando los hermanos lo tiraron a la cisterna, ¿qué le pasó a la cisterna? Estaba seca. Qué casualidad, ¿verdad? La caravana madianita pasó en el momento justo para comprarlo, porque algunos de ellos ya estaban proponiendo matarlo, pero vinieron los madianitas. José fue vendido no a cualquiera, sino al capitán de la guardia del faraón. José fue arrojado a la cárcel y allí llegaron también el panadero y el copero del faraón. Ellos tuvieron sueños que él pudo interpretar. Faraón tuvo un sueño y José fue el único que pudo interpretarlo, por lo que lo hicieron virrey del imperio. Queridos, no son casualidades. Es la providencia de Dios detrás de él. ¿Tuvo José suerte? No. Dios estaba trabajando en la vida de José para que él pudiera salvar a la nación de Israel. Y nosotros le oímos mucho más tarde, cuando ya sus hermanos se han dado a conocer, o él se ha dado a conocer a los hermanos,
y él comprende que Dios había utilizado las circunstancias de su vida para ponerlo en una posición que le permite salvar a los israelitas. La Biblia está llena de historias como las de José, en los que la providencia de Dios juega un papel decisivo. Mira, Dios te está cuidando. Dios te está dirigiendo de una forma concreta. Dios no le ha dado la espalda a tu vida. Moisés fue sacado del agua, ¿por quién? Por la hija del faraón. Eso le permitió vivir protegido. El mar Rojo tampoco se abrió por casualidad, ni la roca dio agua por suerte. Dios estaba allí. El rey Saúl entró en la cueva donde estaba escondido David para que David pudiera demostrar que él no quería matarlo. Ruth fue a trabajar al campo de Boaz, que era alguien que la podía redimir y casarse con ella. Y varias generaciones más tarde, después de aquella boda, nació David. Y de ahí nació el Redentor Jesucristo. No fue algo casual, es la providencia de Dios trabajando. La Biblia nos enseña claramente que Dios está vigilando activamente nuestras vidas, incluso cuando se nos cruzan los cables. ¿Os acordáis de Sansón? Sansón estaba como una cabra. Sansón, que no debía de acercarse siquiera a ningún producto de la vid, siempre pasaba por la vid. Seguro que tenía allí a un productor de vino que lo quería mucho. Sansón era un hombre que se estrellaba una y otra vez contra el llamado de Dios en su vida. ¿Lo dejó Dios por eso? No. Vemos que la providencia lo sigue hasta el final. Dios trabaja en y a través de las circunstancias para guiarnos a los propósitos que Él ha designado para nuestro bien. ¿Sabes? Cuando nosotros leemos de mirad las aves del cielo, vuestro Padre las cuida, etcétera, etcétera, estamos hablando de nosotros también. Si el Señor cuida de las aves, cantamos muchas veces, no cuidará de nosotros. Es su providencia. Pablo no siempre entendió esa profunda verdad, por lo que el Señor le dice en su momento, cuando él dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La Nueva Versión Internacional traduce esto de una forma que me gusta mucho. Y la traduce, ¿qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Eso es muy bonito, ¿no? Pablo había puesto toda su vida, todos sus esfuerzos, sus ilusiones y sus sueños en la vía equivocada. Y Dios, por amor y para cumplir sus buenos propósitos con él, tiene que arrancarlo de ahí. Y no te extrañe, hermano o hermana, que Dios tenga que hacer otro tanto contigo. A Pablo lo tuvo que tirar por tierra, lo tuvo que dejar ciego, tuvo que sanarlo milagrosamente y bregar con sus ideas más íntimas para llevarlo al camino de bendición. ¿No le has cantado tú al Señor 1.000.000 de veces que te guíe? Que te quebrante, que te haga nuevo, y su respuesta puede estar en camino, así que mejor que te abroches el cinturón. Porque se lo has pedido y Él nos escucha. Mucho más adelante en su vida vemos a Pablo también empecinado en que el Señor lo sanara de una dolencia física muy dura. Él lo consideraba aquella enfermedad como un emisario de Satanás que venía a darle puñetazos. A lo que el Señor le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice él, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿No te parece esto curioso? Pablo desiste de ser un tipo fuerte, de ganar, de estar sano, de tener razón, de salirse con la suya, y se entrega en las manos de Dios en su debilidad. Podríamos decir en su derrota, en su dolor, en su incomprensión. ¿Por qué va por ese camino del dolor? Porque Pablo cree firmemente en la providencia de Dios. Él sabe que cuando él se deja caer en las manos de Dios, a pesar de estar enfermo, a pesar de que las cosas no sean como él querían, no está dejándose caer en un río revuelto que lo va a llevar a algún sitio, sino en las manos del Dios Todopoderoso. Así que, mira, hermano y hermana, lo bueno
no es lo que tú crees que debe de pasar, sino lo que la providencia de Dios hace que pase. Lo repito, lo bueno no es lo que tú crees que debe de pasar, sino lo que la providencia de Dios hace que pase. Amados, somos especialistas en dar patadas en lo más duro y en lo más cortante. ¿Te acuerdas de ese versículo que siempre citamos para hablar de nuestros políticos? A lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por el dulce y lo dulce por amargo. No son solo ellos, no son solo nuestros políticos. Muchas veces somos nosotros, porque no vemos, no comprendemos la providencia divina y muchas veces queremos atravesar la pared a cabezazos. Tantas veces nos rebelamos contra lo que nos pasa. Y yo te digo, mira, por fe en la providencia de Dios, déjalo estar. Por fe, confía en Dios. Por fe, solo por fe, déjalo estar. La providencia de Dios te está rodeando y está en tu vida, antes de tu vida y después de tu vida sigue ahí, con unos planes perfectos y con unas ideas claramente definidas que nadie va a torcer, ni siquiera las naciones completas pueden torcer lo que Dios se ha propuesto. Esto nos da algunas lecciones prácticas. El resto de nuestro texto en esta mañana consiste en la descripción de un plan de escape. Y lo primero que me enseña ese plan de escape que el tribuno comienza a urdir es que, y en el que Pablo naturalmente entra también, es que confiar en la providencia de Dios no quiere decir que nosotros no actuemos, ¿vale? Por eso estas lecciones prácticas. Aquel sobrino de Pablo fue un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestra actuación, lo que hagamos, también está dentro de su providencia. Cada viernes, cuando oramos por los hermanos o hermanas que están en el paro, leemos ese versículo de 2 Tesalonicenses 3:10 que reza, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Confiar en la providencia de Dios no significa volvernos pasivos a ver lo que pasa. La palabra de Dios nos insta a todo lo contrario. Aquellas palabras que denuncian tan acertadamente al que no hace nada, en Proverbios 24, 33 y 34, son dignas de ser escuchadas. Mira, dice así, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Sabes? Es también como un plan de escape para que la ruina no nos atrape definitivamente. No a la pasividad. El viernes, si hubieseis venido a la oración, lo hubieseis escuchado el testimonio de nuestro hermano Allen. Como él sale a la calle con un montón de currículum para conseguir trabajo. Estábamos orando por él para que consiguiera trabajo, pero si él no sale a la calle, todavía seguiríamos orando por él. Es decir, la providencia de Dios no dice, mañana, vamos a ver qué pasa. No, todo lo contrario es el caso. Ahora, en cuanto a las lecciones prácticas, hermano y hermana, nunca te sorprendas ante la oscuridad del corazón humano. Puede sorprenderte que estos líderes religiosos se unan con los terroristas en nombre de Dios y de sus asuntos, pero no debería. Hay una noción bastante estúpida que dice que los seres humanos en el fondo somos buenos. Eso no es cierto. La Biblia nos dice que los seres humanos somos básicamente egocéntricos y rebeldes, malos. Nos advierte que la profundidad de la depravación no tiene límites. Y cuando vemos un comportamiento decadente, una indiferencia temeraria por la vida, la ética y la verdad pisoteadas, y cuando observamos una resistencia dura y despiadada ante las cosas de Dios, no debemos de sorprendernos. Dios nos ha advertido. Mira, cuando tu jefe no te pague, cuando no cumpla, cuando te la peguen, eso es lo normal.
Eso es lo normal. Eso es el corazón del hombre y es donde nosotros nos toca vivir. Debemos recordar que la verdad que aprendemos en los tiempos de bendición es la verdad en la que debemos de confiar en los tiempos de dificultad. Al apóstol Pablo le dijo Dios que iba a predicar el evangelio en Roma. Cuando las circunstancias cambiaron, Pablo tuvo dos opciones. Podía temer y desesperar frente al peso de unas circunstancias tan obvias, o podía confiar en lo que Dios le había dicho antes. Mira, confía en lo que Dios te ha dicho cuando te iba bien, que cuando te vaya mal, la palabra de Dios sigue en pie. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él lo dice, lo hace. ¿De acuerdo? Mira, y esa misma elección existe para cada uno de nosotros. Dios nos ha dicho que Él nos defenderá, nos fortalecerá, nos proveerá y permanecerá con nosotros, que Él va a finalizar su obra con nosotros. Él ha prometido que nada ni nadie nos va a poder separar de su amor. Y cuando nos llegan tiempos difíciles, también debemos elegir entre rendirnos a nuestras circunstancias o mantenernos firmes confiando en sus promesas. Yo te invito a que confíes en sus promesas, en lo que Dios te dijo para tu vida. Eso no ha caducado. Quizás tú te sientas medio caducado, pero lo que Dios dijo es verdad y está ahí. Recuerda, José pasó años preguntándose por qué Dios lo había olvidado, pero Dios no lo había olvidado, lo estaba formando. David pasó años preguntándose por qué Dios permitía que Saúl lo persiguiera. Moisés pasó años en el desierto preguntándose si realmente iría a alguna otra parte. Y lo que convirtió a estos hombres en hombres de fe fue el hecho de que confiaban en Dios incluso cuando no entendían lo que estaba ocurriendo en sus vidas. Mira, cuando Dios parece más indiferente a nuestras circunstancias, en realidad Él está esperando el momento adecuado. Cuando Dios parece distante, debemos de esperar en su tiempo. No desaproveches tu dolor, no malgastes tu sufrimiento. Y también debemos recordar que las promesas y la guía de Dios están diseñados para ayudarnos a cumplir su voluntad, no la nuestra. Es fácil olvidar que nuestra voluntad y la voluntad de Dios no son lo mismo. Olvidamos que lo que llamamos bueno y lo que Dios llama bueno no son lo mismo. Nos detenemos muchas veces como personas en lo superficial, en lo temporal, mientras que Dios persigue lo profundo y lo eterno. Anhelamos la comodidad, el relax, mientras que Dios lo que desea es generar fidelidad. Buscamos el camino fácil, pero Dios lo que quiere para nosotros es el buen camino, el mejor camino, el camino alto. Un tal Dr. Boyce escribió las siguientes frases. ¿Alguna vez te has encontrado a ti mismo pensando, si las circunstancias de mi vida hubiesen sido diferentes, quizás entonces podría haber sido alguien o haber hecho algo grande por Dios o haber triunfado en la dificultad particular en la que estoy ahora? No pienses de esa manera, dice este hombre. Las circunstancias no limitan a Dios. Las circunstancias no son independientes de Dios. Dios crea las circunstancias. Dios es el amo de las circunstancias. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Quizás te hayas preguntado lo mismo. ¿Y si viviera en otro lugar? ¿Y si me hubiera casado con otra persona? ¿Y si hubiera elegido una profesión diferente? ¿O si hubiera dado un giro diferente en mi camino? ¿O si no hubiese tenido que emigrar? ¿No sería yo una bendición mayor? ¿Habría hecho algo más grande para Dios? La respuesta es no. No, porque pensar así es pecado. Cuando pensemos de esta manera, demostramos que realmente no creemos en la providencia de Dios. Dios te ha puesto donde Él quiere en el momento presente.
Tú estás ahí porque Dios así lo ha designado. Tú no estás aquí porque te dé la gana. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque la vida te haya ido llevando. No. Dios es el dueño de las circunstancias. Dios pone, Dios quita, Dios dirige, Dios hace y deshace. Eso significa que debemos dejar de tratar de imaginar lo que podría haber sido para vivir completa y fielmente donde Él nos ha puesto, donde estamos ahora mismo. Permíteme que sea más personal aún. Yo creo que no es casual que estés aquí esta mañana. Es posible que Dios intente usar este momento para iluminarte. Tal vez Dios quería que escuches algo que cambiaría la forma en que has estado pensando hasta ahora. ¿Sabes? Cuando tú dices, esta es mi vida, porque Dios ha querido que esta sea mi vida, mucha rebeldía se va de ti. Y eso no depende de que te vaya bien, de que tengas una enfermedad, de que tengas éxito, de que tengas tu casa, de que tengas tu trabajo. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Y entonces, en ese momento en que tú dices, esta es mi vida, la que Dios me ha dado, porque la providencia de Dios me ha guiado, tú puedes alegrarte y puedes subir como un pastel de esto que le ponen demasiada, ¿cómo se llama? Levadura. Y hace, así pasa con la vida de la persona que dice, hasta aquí me has guiado, Señor, y yo estoy aquí porque tú así lo has visto, así lo has querido, y me alegro y voy a coger lo que tú me has dado y voy a estar con eso y voy a trabajar sobre eso. Mira, quizás estés aquí hoy porque Dios quiere que sepas que el cristianismo no es una cuestión de hechos religiosos, sino que se trata de una relación confiada y transformadora con Jesús. Quizás hoy sea el día para que dejes de pensar o de fingir que crees y digas, Señor, mira, confío en ti. Confío en ti con toda mi vida, con mi pasado que tú has limpiado, con mi presente porque tú lo tienes en tus manos y con mi futuro que está dentro de tu buena y de tu santa providencia. Tal vez Dios te tenga aquí hoy para que puedas reconocer y responder a su amor, cualquiera que sea su propósito para que estés aquí. Cualquiera que sea tu circunstancia, no dejes pasar este momento. Yo quiero darte la oportunidad de que ores para ti, de que cierres ahora mismo tus ojos y hables con Dios y le des sencillamente gracias a Dios en todo. Dale gracias por tus circunstancias, por cómo han ido las cosas hasta ahora, porque si estás aquí es porque Dios lo ha querido. Y ahora una cosa muy sencilla. Yo veo aquí a Catherine coja, después de la danza del domingo pasado, que se torció un pie aquí danzando. ¿Le has dado ya gracias al Señor por eso? Sí, qué bueno, qué bueno. Es una circunstancia que Dios está aprovechando para, qué sé yo, que tú estés aquí, que tu trabajo no esté claro, que tu situación emocional no esté clara, que cualquier otra cosa no esté clara. Eso no es óbice, no es un problema, porque Dios tiene eso en sus manos. Las circunstancias son de Él, es el Señor de las circunstancias. Y si aún no has recibido al Señor, aprovecha este tiempo también, cerrando tus ojos, inclinando tu cabeza, invitando a Jesús a que venga a tu vida y que Él sea el Señor tuyo para que tus circunstancias caigan en sus manos y tú no tengas que preocuparte ni del presente, ni del futuro, ni de la eternidad.